a la obra, ¿verdad? Para llegar allá. Pero sobre todo queremos desatar una palabra de esperanza. Esperanza, sea que gente todavía está atrapada, o sea que gente no sepa cuál va a ser su porvenir. Dios tiene el control de todas las cosas. De hecho, mi prima vino exactamente de la ciudad donde sucedió el terremoto. Llegó ayer y me contó, cara a cara, de lo que había sucedido. Y fue una ciudad que uno nunca se esperaba eso, ¿verdad? Y siguen colectando a las personas que han perdido su vida. Sin embargo, nuestra fe y nuestra esperanza está en Dios, y realmente nuestra seguridad está en Dios. De todo lo que ha sucedido, las cosas a veces pasan tan de repente. Cuando nos vino, por ejemplo, Sandy, ¿verdad? Aquí nunca había llegado un huracán y llegó un huracán. Allá nunca había habido ese prueba de terremoto a tal magnitud, pero llegó. Entonces eso nos enseña que realmente nuestra seguridad está en Dios. Amén. Y cuando nuestra seguridad está en Dios, entonces no va a haber nada que pueda sacarnos de eso. O sea que si se comienza a derrumbar todo, ¿verdad? Y solamente quería reflexionar en eso antes de entrar en lo que estamos haciendo. Amén. Cada vez que veo algo así que sucede, me inspira más para hacer lo que hacemos. Amén. La necesidad de orar por este mundo, la necesidad de pararnos firmes, de no colgar la toalla, de no rendirnos, porque hoy en este día, por ejemplo, hay gente que no tiene agua potable, se perdió absolutamente todo, y nosotros a veces nos quejamos cuando no tenemos pescado en la nevera, solamente tenemos pollo. O sea, la perspectiva viene a nosotros, nos olvidamos de lo bendecidos que somos. Pero hoy siento que es un día excelente para simplemente recordar que cuán importante el papel que la iglesia tiene es necesario para este mundo. Amén. Cuán necesarias son las oraciones, como la pastora Margarita estaba ahora declarando. Oramos por el mundo, oramos por nuestros presidentes, oramos por aquellas personas. Entonces, la gente cuando hay un desastre, no sé si se dan cuenta que saca lo mejor de sí. Viene Perú, viene Estados Unidos, viene Cuba, viene todo el mundo y está mandando ayuda a Ecuador, y me doy cuenta, de que lo mejor de la humanidad sale a relucir cuando momentos así suceden. Entonces, ahora no es nuestro momento de desistir o entrar en un espíritu de miedo o de melancolía. Es más cuando tenemos que ponernos las pilas. Sobre todo para ese mundo que nos necesita. Tal vez no estamos en Ecuador, pero podemos llegar a Ecuador a través del internet, ¿verdad? Podemos mandar ayuda material y todas esas cosas. Pero aquí en la ciudad de Patterson, hay mucha gente que necesita de usted. Cada uno de ustedes necesita equiparse, necesita estar listo para dar una palabra de aliento. Porque si usted, digamos que mandamos a Ana a Ecuador, ¿verdad? Si usted se derriba fácilmente con el dolor de las personas, entonces se convierte en una víctima con las personas. No sé qué le pasa a este micrófono. En vez de Ana ser una fuente de esperanza y fortaleza para las personas que están allá, se convierte en alguien que se convierte en una víctima, ¿verdad? Y declaro que eso nunca va a pasar en el nombre de Jesús. Pero entonces, por eso es que nos estamos equipando aquí. Aunque no estemos allá, aunque no podemos estar allá en Irak o lo que está sucediendo en el Medio Oeste, estamos aquí porque el Señor nos está equipando. Y llegará el día que tal vez nos toque ir, pero hoy en el diario vivir el Señor nos necesita listos para poder ser una fuente de esperanza para este planeta. La Biblia dice que Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. O sea, Julia, Ana, pastora. Amén. Aleluya. Hello. Apaga. Hello. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Channel 69. I don't know if that helps. 69. Aleluya. 20. Dale, Aleluya. regresa.
El micrófono 1 dice. Hello. Ok, gracias a Dios que tenemos micrófonos. Otra cosa. Entonces tenemos que estar listos siempre para lo que el Señor nos mande a hacer. Amén. La semana pasada aprendimos del secreto de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan cuál era el secreto de Jesús? Semana pasada. Aleluya. Por eso va a casar con esa mujer. Amén. Aleluya. El secreto de Jesús era la intimidad y la identidad que él tenía con el Padre. El secreto de su poder era que pasaba horas en la presencia del Señor, pero asimismo sabía quién él era. Entonces, la semana pasada pasamos bastante tiempo recordándole a usted quién es. Usted es un hijo, usted es llamado a ser amigo de Dios, no solamente un sirviente. Todos somos siervos, pero estamos llamados a pasar a una relación totalmente diferente y no quedarnos en eso. Amén. Aprendimos también que lo que Jesús hacía cuando antes de tomar una decisión importante, leímos esa escritura que está en Mateo. Antes de Jesús escoger a los 12 discípulos, fue y oró toda la noche. Toda la noche, y ahí fue y escogió de los discípulos, escogió a los 12 apóstoles, que la palabra apóstol significa enviado. Amén. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Ok? Jesús ayunó por 40 días, les dije, sería uno que se meta en ayuno de 40 días. Ahí se acabaron los amenes. Amén. Pues, en una de esas clases hablaremos del ayuno y la oración. Entonces, hablamos de la identidad, o sea, cuando Jesús le pidió a los discípulos, les hizo la pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y salía uno y le decía, tú eres Elías, luego el otro le decía, tú eres la reencarnación de Juan el Bautista. Y o sea, eran respuestas bien interesantes que le decían, pero luego Jesús, al que realmente le importaba eran los que estaban cerca de él. Amén. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y sale Pedro, ¿se acuerdan que le dije que Pedro siempre estaba así? Yo. Y sale y sin pensar lo dice, tú eres el Mesías, tú eres el ungido del Señor. Y creo que hasta saber, él mismo sorprendido de lo que dijo, ¿verdad? Y Jesús le dice, Pedro, ciertamente eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Pedro, le cambió el nombre. En el original dice que se le llamaba Cefas, como piedrita. Luego ahí le cambió el nombre. Jesús le dijo, tú eres Petros, roca fuerte. Y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. No sobre Pedro, sino con lo que había sucedido en la revelación de otro mundo, en la revelación del Padre. Eso es lo que significaba. Entonces, cuando Ana recibe la revelación de la poderosa salmista profética que es, eso comienza a edificar la iglesia que aparece aquí. Amén. Cuando Pastora Margarita recibe la revelación, que no solamente es pastora, sino también profeta de las naciones, ¡boom! Se comienza a edificar no solamente esta iglesia, sino la iglesia de Jesucristo en Argentina, la iglesia de Jesucristo en Bahamas, la iglesia, aleluya, Bahamas. Yo quiero ir a administrar allá. Entonces, cuando recibimos esa revelación, el reino de Dios se expande, específicamente cuando conocemos quiénes somos. Entonces, Pedro ya no fue el mismo después de eso. Pedrito ya no caminó igual. Y Pedrito, a pesar de lo impulsivo que era, fue el líder de los apóstoles, aparte de Pablo, fue el que se atrevió, ¿verdad? Él fue el que después de que cayó el Espíritu Santo, la primera predicación se convirtieron miles, en una sola predicación, miles de personas, y Pedrito caminaba y la gente se comenzaba a sanar con la sombra de Pedro. O sea, tuvo una ventaja en la revelación de quién era Jesucristo. Amén. Otra cosa que no mencioné la semana pasada y que nos debe ayudar es que el apóstol que tuvo la mayor revelación
de Jesús, ¿quién cree que usted fue? ¿Quién cree usted que fue el apóstol que tuvo la mayor revelación de Jesús? Pedro. Yo diría Pedro también. Pero, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la Biblia, el escritor que escribió más libros en el Nuevo Testamento fue Pablo. Y Pablo no caminó con Jesús. Pablo nunca vio a Jesús. Entonces tuvo una revelación de Jesús como nunca antes. Usted ha leído el libro de Romanos. Romanos fue escrito por Pablo. Y habla cosas de Jesús, o sea que uno dice, wow, parece que hubiera caminado con Jesús por años. Pero no fue revelación que le vino a él. Sí, señor. Y de hecho Pablo tuvo una revelación más grande de Jesús porque no caminó con él físicamente. Entonces tenía una ventaja sobre Pedro que Pablo no caminó con Jesús físicamente. Entonces de la misma manera nosotros no hemos caminado con Jesús físicamente, pero no quiere decir que nuestra revelación tiene que estar corta, sino que puede estar sobrepasar a los que sí caminaron con él. Amén. Porque sucedió con Pablo. Amén. Amén. Entonces estamos aprendiendo a vernos como Dios nos ve. Les dije también que ustedes son una amenaza a Satanás, no lo contrario. Ustedes son una amenaza a Satanás. Amén. Y entonces hoy sentí que vamos a equiparlos por unas 4 o 6 semanas con la profecía. Amén. La profecía. Vamos a aprender varias cosas acerca de la profecía. Amén. Y lo primero que vamos a estudiar va a ser los diferentes tipos de dones que existen. Amén. Hay los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado esto por la primera vez? Amén. ¿Quién escucha esto por la primera vez? Dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien? Está bien, excelente. Me encanta que lo escuchen por primera vez porque hace mi trabajo muchísimo más fácil. Entonces vamos a estudiar los dones del Padre. Necesito que vayan sus Biblias a Romanos capítulo 12. Entonces todo el mundo tiene un solo Dios. Todos saben que Dios es uno, pero también tiene 3 diferentes manifestaciones. Dios del Padre, Dios del Hijo y Dios el Espíritu Santo. En Romanos 12 hay una lista de dones bien específicos y le llamamos los dones del Padre por muchas razones, pero lo vamos a leer. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, el versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Y les recuerdo que se va a ser grabado, sí, entonces pueden verlo después. Amén. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Amén. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Amén. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Amén. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Okay. Entonces, lo que acabé de explicar, lo que acabé de leer, comienza en el versículo 6. Dice, Dios en su gracia. Dios en su gracia. Y en el griego, la palabra Dios ahí es la palabra que significa Dios, el Dios Padre. Como cuando Él se presentó a Moisés, cuando se presentó a Abraham, esa palabra significa Yahweh, o sea, Dios Padre. Entonces dice, Dios en su gracia, Dios en su manera de ser, le dio dones, no solamente a la iglesia, aleluya, le iba a poner en disciplina, pero ya me arrepentí. Ayer estábamos hablando de usted. Dios sabe la verdad.
No, la bendigo, Gladys. Estamos estudiando de los dones del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fuimos en la Biblia a Romanos 12, del 6 al 10. Entonces, Dios le da estos dones no solamente a la iglesia, le da estos dones a todo el planeta. ¿Cuántos saben que Hitler era un buen líder? No era buena persona, pero era un líder, o sea, para poder liderar a millones de gente significa que era bueno en lo que hacía, pero no era cristiano. Entonces, todos estos dones, ¿cuántos han conocido gente que dan dinero, pero no son cristianos? ¿Han conocido gente así, verdad? Amén. Gente que es buena animando a otros, pero no es cristiana. Entonces, estos dones que estamos hablando específicamente son dones con los cuales las personas nacen. ¿Cuánto he escuchado a gente que sueña mucho y no son cristianos? Dicen, sueña y sueñan y que se da a cabo, ¿verdad? Entonces, comenzamos hablando de lo que dice, si usted, Dios ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, entonces cuando una persona nace con un don así de soñar, por ejemplo, yo nací con una cierta porción de un don profético antes de ser cristiano, porque yo a veces sabía lo que iba a suceder. Y específicamente lo usaba en mi escuela, por ejemplo, si tenía que hacer un examen o un proyecto, yo no sé por qué sabía que no iba a haber escuela y yo no lo hacía. Entonces me arriesgaba y luego, ojalá que no. Pero luego no había escuela, algo pasaba, o caía nieve, o cancelaban, o lo que sea. Yo decía, wow, algo tengo, antes de conocer a Jesús. Pero entonces, eso es una cierta porción profética, cierta porción. Entonces, el hechicero de la esquina lo puede tener, alguien en la iglesia lo puede tener, el budista de la China lo puede tener, cualquier persona puede tener ese don. ¿Ok? Amén. También el don de enseñanza, alguien puede nacer con el don para enseñar. Pero hoy nos vamos a enfocar en la profecía. ¿Ok? Amén. Entonces, una persona puede nacer con un don que viene de familia tras familia, un don profético, pero es un don limitado. Y muchas veces no se puede controlar, simplemente a veces puede soñar y sueña con eventos futuros, pero no es un don que se puede controlar. Amén. Entonces, magnífico si una persona en la iglesia lo tiene y podemos entrar a entrenar ese don, pero a lo que Dios nos ha llamado ha sido el don de profecía que el Espíritu Santo nos da. Amén. Ya cuando estamos sometidos y estamos alineados con Dios. Entonces, todos los dones que le acabo de decir son los dones que el Padre ha dado a todo el planeta. Amén. Toda la gente tiene estos dones. Por eso es cuando usted ve a una persona nueva, usted tiene que darse cuenta, analizarlo y ver qué dones tiene. Alguna gente les fascina servir, es un don que tiene. Hay gente que le encanta animar a otros, es un don que tiene. Entonces, estos dones son buenos porque la gente viene ya con ellos. Y no son los únicos, hay muchísimos más, pero esos son los que lista la Escritura. Amén. Entonces usted toma esos dones y los pone a trabajar. No se necesita mucho para que alguien pueda servir o arregle las sillas, ¿verdad? Entonces, esos dones es bueno saberlos cuáles son. Ahora vamos al siguiente paso, a los dones del Espíritu Santo. Vamos a dejar los dones de Jesús al final. Los dones del Espíritu Santo están en 1 Corintios capítulo 12, y esto sí es bastante famoso porque siempre lo repetimos. Está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No, de hecho vamos al versículo 4 una vez. 12:4, ¿no? Sí, 12:4. 1 Corintios 12:4. Como les digo, estoy leyendo de la nueva traducción viviente. 1 Corintios, ¿no? Sí, 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Diga conmigo, el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros.
A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Diga conmigo, mutuamente. Mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Que en otras palabras se llama discernimiento en otras Biblias. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, lo que conocemos como hablar en lenguas. Bendiciones, hermano. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones sobre él. Solo él decide qué don cada uno debe tener. Ok, entonces ahí vemos otra lista de dones. Otra lista de dones. Y no son los únicos dones que hay. Otra vez enfatizo. Mucha gran parte de la iglesia cree que simplemente hay 9 dones del Espíritu Santo, pero en realidad hay muchísimos más. Por ejemplo, la persona que comienza a escribir canciones de cántico nuevo o canciones que conectan tanto a las personas con decirles un don de escritura profética. Hay personas que pueden pintar un cuadro en la adoración y alguien ve ese cuadro y se sana. Entonces es un don de arte profética. Por ejemplo, en la Biblia, ¿se acuerdan cuando Moisés, Dios le dio los planos para hacer el tabernáculo? Dice la Biblia que a 2 hombres Dios le dio la capacidad para trabajar con objetos de metales, ¿verdad? Y al otro no me acuerdo exactamente qué era, pero eran 2 dones espirituales que el Espíritu Santo manifestó en ellos. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Amén. Ok, entonces el don que tenía Sansón, ¿qué era? Fuerza sobrenatural, fuerza sobrenatural. Ok, entonces cuando hablamos de la profecía, que deseamos que todo el mundo tenga este don, es un don que el Espíritu Santo da a alguien que es parte de la iglesia. Amén. No puede ser alguien fuera de la iglesia, no puede tener este don. Tiene que ser alguien lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le ha dado un don profético. Amén. Entonces la Biblia es clara. Después Pablo sigue escribiendo y dice: me gustaría que todo el mundo profetizara. Entonces cuando él dice eso, nos abre a todos la capacidad de que todos nosotros podemos profetizar. Entonces ahorita vamos a entrenar que ustedes pueden todos profetizar, mas todos son llamados a ser profetas, que es la siguiente lista de dones que vamos a ir. Estoy explicando paso por paso y luego me voy a detener en las varias diferentes características. Ahora vamos a ir a los dones del Hijo, los dones de Jesucristo. Está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. En su Biblia puedes leerse un poquito diferente. Ok. Ahora bien, Cristo, diga conmigo, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Estos dones son los dones del ministerio quíntuple. Y luego dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Estoy preparándoles a ustedes, ¿verdad? Entonces yo tengo un don apostólico y profético. Todavía no tengo el manto oficial, pero tengo el don. No lo digo por creerme la cosa, porque no lo soy, pero estoy aquí en una misión que mi apóstol me ha dado, confiándome que
es como si ella estuviera enseñándoles. Amén. Amén. Entonces, estos dones no lo puede tener todo el mundo en la iglesia. De hecho, digamos que un 10 a 20% de la iglesia va a tener estos dones. Entonces me pueden preguntar, ¿por qué? Entonces, ¿qué va a hacer el resto del mundo? El resto del mundo está llamado tal vez a ser un juez. El resto del mundo tal vez está siendo llamado a ser doctor de doctores. El resto del mundo puede ser un gran hombre de negocios. Puede ser alguien que va a ser muy conocido en la televisión. O sea, hay una infinidad de cosas que se puede hacer. Aparte de estos dones quíntuples. Antes, por muchos años, Dios te bendiga, Javier, el propósito principal o lo máximo era llegar a ser pastor. No sé cuántos se acuerdan de eso. Cuando yo era pequeño, yo voy a ser pastor un día. Pero no, ser pastor no funciona así. Es un don que tiene que venir de parte de Cristo. Es un llamado. Entonces hay mucha gente que está erróneamente de pastores cuando tal vez tienen un llamado a los negocios. Entonces, que siempre tienen el anhelo, siempre tienen anhelo, y luego ya se retiran del pastorado y se ponen a hacer lo que querían, cuando en realidad el llamado que tenían era un llamado para negocios. Entonces, es bueno conocer los diferentes llamados, los diferentes dones, para saber dónde estamos ubicados. Amén. Amén. Sí, siento que hay dones ministeriales. Cuando digo dones ministeriales, me refiero al ministerio quíntuple. ¿Se acuerdan lo que le enseñé con la mano? Ok, este es del pastor, este es el apóstol, perdón. El apóstol, porque puede tocar todos los ministerios. Por ejemplo, yo puedo fluir de maestro, pastor, evangelista y pastor, porque tengo eso. Podemos tocar todo eso. Y luego le voy a explicar por qué el apóstol es necesario estos días. Luego tenemos el que dirige, que sería él. Maestro. No, ¿cuál dirige? Pastor. El profeta, porque escucha de Dios, entonces puede dirigir a la gente, ¿verdad? Entonces es magnífico que la pastora Margarita también tenga un don de profeta, porque así puede dirigir a la iglesia a un lugar correcto, ¿verdad? Entonces dirigimos, y luego el dedo más grande, que no le voy a mostrar el dedo para no hacerle una mala seña, el dedo más grande es el dedo que representa al evangelista, porque el evangelista es el que va afuera y agarra, el que más tiene alcance, ¿verdad? Luego tenemos el dedo, ¿cómo se llama? Anular. El dedo Anular. de matrimonio. ¿Cómo se dice en español? Anular. Anular. Ok, perdón, anular. Entonces ahí nos ponemos en la argolla, ¿verdad? Esa es mi argolla de compromiso, porque en julio me voy a casar con Oriani, ¿verdad? Entonces, ese representa al pastor, porque el pastor es el que trae a la gente a reconciliación con el Padre. Es el que trae a la novia con el novio para que estén bien. Entonces, este es el dedo del pastor. Y este es el dedo del... ¿Quién falta? El evangelista. ¿Cuál es el meñique? ¿Representa a quién? Maestro. Al maestro, porque al maestro le gusta indagar, le gusta el maestro el que está con los 20,000 libros y está acá, está con las versiones de la Biblia, dice esto, dice esto, dice esto. Entonces, eso es un don porque le gusta hacer eso. A mí no me gusta hacer eso, pero sí lo he hecho, pero no me gusta. ¿Dónde qué? Perdón, ¿dónde qué? Maestro. Maestro. ¿Verdad? Ya. Ok, entonces, ¿por qué Dios específicamente en estos últimos tiempos está hablando tanto de apóstoles? Y se escucha ahora apóstol acá, profeta acá, cuanto antes no se escuchaba pastor, se escuchaba maestro, y si se escuchaba profeta era como, wow, viene el superhombre de Dios. Pero ahora es como normal escucharse de apóstol, profeta. Nuestra iglesia tiene un apóstol, ¿verdad? ¿Por qué? Y les expliqué esto. Porque estos dones que les acabo de explicar son opuestos el uno del otro. Por ejemplo, el maestro le encanta estar en la Biblia, le encanta estar indagando, pero no se dedica a orar. Entonces, el profeta le encanta estar orando en adoración, aleluya, gloria a Dios. Entonces, el profeta ve al maestro y le dice, pero ya, cierra la Biblia, ven conmigo, ven. Empieza terminando la adoración, vamos a hablar con Dios, amén. Y el maestro se acaba, ¿verdad? Tienes que meterte en la palabra, ¿sabes qué
quién sabe qué espíritu estás orando. Métete en la palabra, métete en la palabra. Tienes que estar en la palabra. Sí, amén. Entonces, esos ya son opuestos. El pastor es opuesto al evangelista porque el pastor dice: vamos a recoger ofrenda para comprar más sillas para que la gente esté más cómoda. El evangelista dice: ¿qué vamos a comprar más sillas? Tenemos que hacer una campaña evangelística, salir afuera y todo ese dinero, vendamos las sillas, la gente puede estar parada. Entonces son dones opuestos. Entonces el apóstol viene: tranquilícense, mis hijos, tú ven acá, maestro, tú necesitas una vida de intimidad con Dios, ven acá, profeta, enséñale. Profeta necesita estar bien bien arraigado en la escritura. Ven, maestro, y enséñale lo que dice la escritura. Viene el pastor, viene el evangelista: vengan, muchachos, tú no vas a tener gente si no colaboras con este evangelista, y tú, la gente se te va a ir porque no va a estar cómoda, porque no va a tener nadie que la cuide. Entonces el pastor es el que está, dale y dale, como está trayendo a toda la gente en un balance. Entonces por eso es que Dios necesita ahora apóstoles, y siempre los ha necesitado. Pero antes la gente simplemente no se les llamaba, pero había apóstoles, porque trae ese balance a la iglesia. Entonces cuando ese balance se rompe, ahí vemos o muy evangelísticas, pero pocas personas, porque no lo están cuidando. O tenemos mucha gente bien cómoda, bien cuidada, pero son poquitos porque no hay evangelismo. O vemos gente simplemente que se dedica a orar, y está bien, orar, pero a veces sale una profecía y como que eso va en contra de la palabra, porque no están bien puestos en la palabra. Entonces no puede haber una profecía, se ve en contra de la palabra de Dios. Pero a veces no saben que está en contra de la palabra de Dios, porque no están bien estudiados en la palabra de Dios. O está una iglesia bien fijada en lo que dice toda la Biblia, pero entonces no pueden dar una palabra rema, una palabra que tal vez Javier necesita escuchar de Dios. Porque le va a decir: Javier, métete en la Biblia. Aquí está bien que Javier se tiene que meter en la Biblia, pero también hay la palabra que Dios a veces dice que Javier necesita escuchar en el ahora. Entonces, en todo ese balance se llama, y es necesario, los dones ministeriales del Espíritu del ministerio quíntuple. ¿Me están entendiendo? Amén, Señor. Ahora, como estamos en el tema de la profecía, vamos a hablar del profeta. El profeta es un oficio, es un llamado, y no todo el mundo lo puede tener. Y rápidamente, un profeta tiene que fluir en 4 dones específicos del Espíritu Santo: el don de discernimiento de espíritus, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, y obviamente la palabra profética. Tiene que tener esos dones para poder fluir, para aún tener requerimiento, poder calificarlo como profeta. ¿El don de ciencia qué más dice? Perdón. Don de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritus y profecía, don de profecía. Son como cosas básicas para considerar a alguien un profeta. También el profeta no solamente que un día dice: yo soy profeta de Dios. No. El profeta, así como Jesús dice que creció. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada aprendimos que Jesús creció en favor con los hombres y con Dios? Entonces, de la misma manera, un profeta a cierto punto es reconocido por el pueblo. Un pastor ora por él, un apóstol, y dice: aquí, por ejemplo, nuestro apóstol va a ungir a la profeta Celia, que todos le decimos profeta. Amén. Creo que va a ser cuando tengamos el nuevo templo. Y va a ungirla con aceite, va a decir: esa es la profeta de la casa. Amén. Y todo el mundo, obviamente, ya, claro que Celia es la profeta. Entonces, porque ya sería crecido por años en el favor con la gente y obviamente con Dios. Entonces la gente no va a reaccionar: oh my God, ¿qué está haciendo el apóstol? Sino: oh, yo ya lo veía viniendo hace años. Entonces eso tiene que ser una asignación por el líder de la casa. Tiene que ser aprobado por liderazgo, por el movimiento o lo que sea. Tiene que ser algo mayor. Un manto, un oficio. Pero entonces vamos a lo que nos compete. Nosotros queremos profetizar, pero entonces tal vez no somos profetas y no hay ningún problema.
porque el don de profecía lo podemos tener porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Ok, hoy vamos a hablar del espíritu de profecía. Espíritu de profecía. Ok. ¿Cuántos se acuerdan de mi amigo Saúl? El rey Saúl. Amén. Bueno, mi amigo. Yo me llamo David, entonces ya sea un problema. Digamos, David. Solo por el nombre nomás no hubiera. Ok, vamos a 1 Samuel, capítulo 20. Oh, perdón, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. 19. Sí, 19. Samuel 19. Vamos al versículo 20, para que entiendan lo que está pasando. Hello. Gracias. Aleluya. Ok, capítulo 19, versículo 20. Envió tropas para capturarlo. ¿Quién? Saúl a David. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Digan conmigo, wow. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Digan conmigo, doble wow. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente Saúl dijo, Saúl fue él mismo a Ramá y llegó al gran pozo de Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. Están en Nayot de Ramá, le informó alguien. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones, diga, wow. Y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? No. Ok, entonces el Espíritu Santo, también nos referimos a él como el espíritu de profecía. Pero cuando el Espíritu Santo desea que, por ejemplo, este lugar se llene con un espíritu de profecía, y a lo que me refiero es que él quiere comenzar a revelarle a Ana cosas, y quiere comenzar a Javier, ¿verdad?, revelarle cosas, y a Gladys revelarle cosas, y no le importa a él si usted es profeta o no, sino que usted, porque es hijo de Dios, tiene acceso a tener eso. Entonces, un espíritu de profecía significa que un lugar, que el Espíritu Santo se manifiesta en un lugar y a él no le importa si son soldados, no le importa si es un rey que está deschavetado, a él no le importa, la gente comienza a fluir en profecía. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Un domingo, hello, hey buddy, hey back, you can come here, she can translate for you. Welcome brother, how are you? Eric, right? How was your day? Good? Welcome. Okay. So, el Espíritu Santo se puede manifestar de esta manera. Y digamos, usted está aquí un domingo en la mañana, ¿verdad? Y yo creo que solamente estaba aquí un domingo en la mañana. Pero entonces tal vez está en media adoración y ya es la parte como para darle el micrófono a la pastora o a Gladys. Pero el Espíritu Santo quiere seguir, ¿verdad? Y siento que ha sucedido eso aquí. Quiere seguir, entonces ahí se comienza a manifestar en profecía. Y luego cambia el canto tal vez de Ana y comienza ya a fluir en un cántico nuevo. Entonces el cántico nuevo ya es el espíritu profecía tocando a Ana. Y ese fluir no se debe detener, tiene que expander, pero hay iglesias que lo cortan porque tienen una agenda.
Entonces, muy importante que ustedes como liderazgo aprendan a reconocer el fluir del Espíritu para que no corten, porque nunca saben lo que puede suceder. Tal vez nunca han fluido con cántico nuevo, tiene que fluir. Sí, Señor. Y luego comienza, y Javier está sentado ahí, y está adorando, ¿verdad? Y comienza a tener una visión de la pastora Margarita. ¡Wow! Una visión de una casa que viene sobre ella. Wow. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Síbala. Pero no terminé, dije una casa que viene sobre ella. No queremos que una casa venga sobre ella. Una casa viene para ella. Para esa es la palabra. Cayeron toditos. Pero entonces, Javier nunca le ha pasado esto antes. Dice, wow, Yo entendí para ella. ¿seré yo? ¿Seré yo? No, es el Espíritu Santo manifestándose en profecía. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Javier? Él lo anota y luego, ya cuando al final o durante, mire, pastor, siento decir esto de parte de Dios, eso es lo que pasó, ¿verdad? O está ahí Gladys sentada, ¿verdad? Está ahí. Y Gladys está con los ojos abiertos y comienza a ver sobre Ana, comienza a ver, con sus ojos abiertos comienza a ver espadas alrededor de ella, ¿verdad? Y ella hace así. Seré yo que comí en la mañana, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, sino que el Espíritu Santo abriendo sus ojos, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, es el espíritu de profecía que se comienza a manifestar. Y todo el mundo que antes no recibía, recibe. Ok, pero eso pasa. Así como Saúl pasa y Saúl no volvió a profetizar. Entonces, el espíritu de profecía se puede mover y cualquier persona puede, personas inconversas pueden sentir que reciben algo de Dios. Entonces, nuestro trabajo es decirle, sí, lo recibiste, pero tal vez nunca más lo pueden hacer hasta que reciban el don del Espíritu Santo. Pero entonces el don de profecía, el espíritu de profecía, perdón, el Espíritu Santo se mueve y él comienza a hacer como él quiera. En este momento lo hizo para defender a David, lo hizo a propósito. No podía la gente acercarse a David porque terminaban profetizando. Y luego vino el mandamás, ¿verdad? Ustedes no pueden, quítense de aquí, ¿verdad? Y comienza a profetizar y se excedió el Espíritu Santo. Lo hizo que se desnudara y quedara ahí en el piso, ¿verdad? Y se dice la palabra que seguía profetizando. Y luego la gente se pregunta, ¿y ahora Saúl es profeta también? No es que era profeta, sino que el Espíritu Santo lo tomó en ese momento. Ok, ¿me está entendiendo el espíritu de profecía? Amén. Ok, ¿qué hora son? 8:30, perfecto, tenemos tiempo. Entonces, en el espíritu de profecía es la primera base profética que hay. Vamos a hacer una activación y vamos a pedir que el Espíritu Santo comience a darle una porción a usted. Darle una imagen, darle un mensaje, darle una palabra de inspiración, lo que sea. Y vamos a ir a cada uno a ver si reciben algo y si no hay ningún problema. Pero es para que usted aprenda a entrenarse a escuchar su oído. Okay. Entonces vamos a hablar de las diferentes maneras que esto puede suceder. Entonces hay personas que son más visuales. Pero las personas más visuales cierran los ojos y comienzan como a tener una imagen al frente de ellos. Entonces el problema es que muchas veces piensan que son ellos, pero no. Diga conmigo, no es que soy yo, el Espíritu Santo me está mostrando algo. Yo, por ejemplo, cuando se me estaba manifestando un don espiritual la primera vez en mi iglesia, yo estaba sentado aquí y comienzo a ver y veo a una de las cantantes que estaba subida en un caballo café. Y yo estoy volviendo loco. Y luego le comenté al apóstol y el apóstol me dijo, oh wow, se comenzó a meditar ella y me dijo, bueno, un caballo café significa humanidad, o sea, humanidad y que está en la carne. Y luego como a los 6 meses se fue de la iglesia por un problema así, había tenido un problema. Entonces ahí Dios me comenzó a mostrar varias cosas.
fue cuando se comenzó a abrir como mis ojos espirituales. Entonces, a veces las personas ven algo con sus ojos abiertos o los ojos cerrados. Eso se llama una visión. Así es. ¿Ok? Nuestro trabajo es escribir la visión y luego reportarnos a nuestra autoridad, que en este caso sería la pastora Margarita. Porque a veces puede suceder que venga de nosotros. Entonces la pastora Margarita va a decir, ¿eso viene de Dios o eso tal vez fuiste tú? No se ofenda, simplemente es para que se entrene, para no tener miedo de mostrar algo. Porque va a venir el día que usted va a salir afuera y me los voy a llevar afuera y le voy a poner a profetizar a ti, a ti, a ti, a ti. Son las personas afuera. Entonces ahí no me puede venir con que fue usted o que no fue usted. Pero entonces vamos a salir, se están equipando, bien equipados para que sea un fuerte equipo de evangelismo sobrenatural. ¿Amén? Bueno, entonces pasa eso y también hay gente que recibe por la voz interna del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben quién es Elías? Ok, ¿se acuerdan de Elías cuando estaba en la cueva porque estaba escogiendo de Jezabel? ¿Verdad? Entonces dice que por 40 días y 40 noches estaba escondido y Dios lo estaba alimentando. Pero luego Elías tiene una experiencia con Dios y dice que sintió como un terremoto, pero dice que Dios no estaba ahí. Luego vino como un fuego y Dios no estaba ahí. Y pasaron varias cosas así como tremendas, pero siempre terminaba y Dios no estaba ahí. Y luego dice que vino un silbido apacible y Dios estaba ahí. Entonces ahí Elías aprendió que la voz de Dios también viene como un silbido apacible. Entonces es muy importante que usted ponga atención a ciertos pensamientos que el Espíritu Santo le va a dar. Por ejemplo, cuando yo una de las primeras veces que me pasó algo así fue en mi casa de paz. Estaba con los jóvenes, estamos orando así normal, ¿verdad? Y luego de la nada en mi mente pasa el pensamiento migraña. Yo me puse a pensar, yo no tengo migraña, ¿qué será? Migraña. Y digo, ¿alguien aquí tiene una migraña? Y 6 de los 10 tenían migraña. Y una chica se compone a llorar y a llorar. Y yo digo, ¿qué te pasa? Solo pregunta si tenías migraña. Me dice, no, es que no entiendes. Yo no iba a venir porque tenía una migraña. Y ahora Dios se dice que si yo tenía una migraña porque creo que Dios me quiere sanar. Y le digo, oh, sí, creo que Dios te quiere sanar porque no tenía nada idea que era lo que yo. Entonces oramos por ellos y todos sanos. Hasta el día de hoy no me olvido de tener migraña, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero yo tranquilamente me pude haber quedado con esa información y pensado que fui yo. Y no fui yo, fue el Espíritu Santo dándome una información que estaba sucediendo en el medio ambiente. Entonces algunas personas reciben así, con esa voz interna, no el problema, sino lo básico y lo más importante de eso es que no podemos ignorar pensamientos que a veces son bien rápidos. Puede ser una palabra, puede ser un nombre de una persona, puede ser una frase, pero lo más importante es no pensar que somos nosotros, porque entonces detenemos el fluir del Espíritu. Una vez me tocó otra vez, estaba en mi Facebook y estaba en una casa, no sé si compartí eso con ustedes antes. Yo estaba acostado y estaba viendo mi Facebook, y viene un nombre, Sheila, y digo, Sheila, y estaba viendo si había visto en el Facebook y no, nadie era Sheila, yo no conozco ninguna Sheila. Yo dije, ¿alguien de ustedes conoce Sheila? ¿Alguien Sheila? Y estaba un señor con mi amiga, un señor así, recién había salido de la cárcel, y se pone a llorar, y a llorar, y a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Conoces a Sheila? Me dice, es que no entiendes que la razón por la cual fui a la cárcel fue por una niña llamada Sheila. Y me comienza a decir la historia, entonces yo en eso me voy levantando porque ya dije, el Espíritu Santo quiere hacer algo. Y ahí lo liberamos y salió bendecido ese hombre, salió sano. Pero entonces si yo nunca hubiera dicho el nombre, nunca hubiera dado esa oportunidad para el Espíritu Santo que expanda la situación y que el cielo venga a la tierra. Amén. Y yo estaba viendo Facebook. Entonces, con esta manera específica de escuchar al Espíritu Santo, usted tiene que tener el valor y no darle miedo a equivocarse. Pregúntame cuántas veces me he equivocado. ¿Cuántas veces he equivocado, David? Pregúntame. ¿Cuántas veces te equivocaste, David? Cientos de veces. Cientos.
Y me pasaba medias predicas de, ¿tú te llamas así? No. Entonces, usted ya tiene que, ese miedo a equivocarse se tiene que desvanecer. Porque usted no es perfecto, pero pregúnteme cuántas veces he estado bien. Pregúnteme, ¿cuántas veces he estado bien? Muchas veces también he estado bien. Pero entonces he aprendido a no importarme si quedo bien o mal con las personas, sino que el que me importa es complacer a Dios. Pero a veces fallamos y no escuchamos bien. No hay ningún problema, porque Dios nos ama de la misma manera. Y de hecho, entre más tomamos pasos de fe y nos arriesgamos, el Señor nos comienza a confiar más información. Entonces, antes solamente recibía una palabra pequeña, yo recibo una frase bien grande. Hermano de la parte de atrás, ¿cómo se llama? Gerardo. ¿Le puedo compartir algo de Dios? Apenas se sentó a sentir una increíble sabiduría en su ser. Siento que usted sabe la palabra de una manera fascinante. Siento que usted en esta iglesia representa a ese grupo de personas en la Biblia que escudriñaban todo y no se les podía mentir fácilmente. Entonces siento que el Señor ha puesto sobre usted un manto de apologética. No sé si usted sabe lo que es eso. Es la defensa de la Escritura contra otras religiones y contra otras creencias. Pero usted tiene eso tan bien marcado en usted, y el Espíritu Santo, de hecho, cuando usted no sepa la respuesta a algo, sobrenaturalmente le va a traer a la respuesta correcta. Y a veces usted se va a sorprender porque usted va a pensar, ¿será que yo me estoy inventando esto? Pero no va a ser que se esté inventando, sino que el Espíritu Santo ha puesto en usted esa capacidad de defender la Escritura de una manera a nivel doctor, aunque usted no haya ido nunca a la escuela de doctorado. Y también el Señor me decía que hay dos familiares suyos que son bien importantes para usted. No sé si son o su esposa o hijos, pero hay dos específicamente. Y el Señor me decía, cuando tú te preocupas por mis negocios, yo me preocupo por tus negocios. Cuando tú te preocupas por mis negocios, yo me preocupo por tus negocios. Entonces veía que el Señor, entonces más se concentraba en lo de Él, y a veces es difícil, yo lo sé. Entre más se concentraba en lo de Él, era como que más se aproximaba su mano hacia sus familiares. Y con eso no quiero decir que el Señor no está con nuestros familiares, sino que la Biblia declara que si primeramente buscamos el reino de los cielos, todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Entonces sentía que esos familiares, la mejor manera para ayudarlos es usted concentrarse en lo que el Señor lo ha puesto a hacer, que realmente no sé qué es. Pero entre más se concentra, mejor están sus familiares. Contigo, en el nombre de Jesús. Ok, entonces eso es lo que acabé de hacer, ¿verdad? Es el don profético que tengo, ¿verdad? Y es donde quiero que ustedes lleguen, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hice ahí? Recibí un pensamiento. Luego de ese pensamiento no me quedé ahí, sino que todos los pensamientos que me vinieron consecutivamente se los dije rápidamente. Y comenzó el Espíritu a guiar, y yo es la primera vez que he visto a Gerardo, ¿verdad? Gerardo. Ok, entonces el Espíritu Santo lo conoce desde antes que nació, antes de venir a este mundo, el Espíritu Santo lo conocía. Amén. Entonces él puede hablarle no de acuerdo a lo que yo sé, sino de acuerdo a lo que él sabe. Pero la manera que lo recibí fue como un simple pensamiento. Santo, aleluya. Amén. Ok. Otra manera que podemos recibir es que nos viene un versículo de la Biblia. Por ejemplo, ahorita vamos a orar, ¿verdad? Y tal vez Julia siente siento decirle a usted, David, que este versículo de la Biblia, que no temas porque yo soy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios, ¿verdad? Y resulta que esto es justamente lo que necesitaba escuchar. Entonces también puede ser simplemente un versículo de la Biblia. Tal vez simplemente va a verlo así. Otras personas reciben también, ven sobre la gente escrito algo. Yo una vez estaba profetizando sobre una pareja, y se llamaba el apellido era bien chistoso, era Ashworth.
Eric, have you ever seen somebody has with the last name Ashworth? Ashworth. So era Ashworth. Y yo decía, qué chistoso ese nombre. Y literalmente vi como que una mano le puso la C al principio y ya no era Ashworth, sino Cashworth. Y les comenzó a decir, creo que el Señor les va a dar mucho, mucho dinero, porque esa frase en español significa que valen cash, que valen efectivo. Entonces, ash significa ceniza. Entonces, antes valían cenizas y ahora valen efectivo. Entonces, el Señor como que hacía algo así, pero fue como que lo vi, literalmente fue como que se dibujó algo, lo vi con mis ojos abiertos. Entonces, mucha gente a veces ve un nombre o ve una enfermedad. Entonces es porque Dios quiere sanar esa enfermedad. Ok, ya les he hablado de varias maneras que usted puede recibir. Otras personas reciben escribiendo. No lo voy a hacer ahorita. Mucha gente a veces tiene un poco de temor a hablar y se siente más cómodo escribiendo. Entonces Dios también actúa de esa manera. Les va a dar algo para que usted escriba. Y usted comienza a fluir, y luego se pone a leer y dice, wow, eso tiene que venir de Dios porque yo no pude haber pensado esto. Entonces, otra manera que el Señor habla. Y hay otras varias maneras, pero las que le he hablado son las principales. Entonces, ahora vamos a practicar un poco. ¿Quieren practicar? Amén. Ok. Entonces, ahora vamos a ponernos en par. De 2 en 2. Amén. 2, 4, 6, 8, 9. Y la ven para acá, para que practiques también. Ok, Gladys, véngase con Ana. Javier, te vas con Julia. Tony, te vas con el privilegio con la pastora. Gerardo, te vas con Ilan, por favor. Con Gerardo. Siéntate al lado de él, nada más. Ven para acá. Ven para acá, muchacha. Aleluya. No, están bien, ¿dónde están? Están perfectas. Y Lori, obviously you're going to be Eric. Ok. Entonces, ahora le voy a pedir al Espíritu Santo que desate su espíritu de profecía, ¿verdad? Amén. Y que usted reciba, van a comenzar los que son más jóvenes. ¿No están los jóvenes? Tú vas a profetizarme a mí. Para eso usted tiene que decir, yo soy Forever 21. Ok, el más joven va a comenzar y le voy a pedir que el Señor le dé a usted, sea una palabra de aliento, sea una imagen, y lo que usted recibe, usted dígale a la siguiente persona. Y simplemente va a preguntarle ¿esto resonó con tu espíritu? ¿Esto significó algo para ti? Y la persona le va a decir sí o no. No hay ningún problema. Diga conmigo, estoy practicando. Estoy practicando. Estoy practicando porque me voy a hacer mejor. Porque voy a ser mejor. Amén. Amén. Profeta. Entonces usted simplemente, si puede hablar en lenguas, hable en lenguas. Si no habla en lenguas, tranquilo, no hay ningún problema. Voy a orar por unos minutos y le voy a pedir al Espíritu Santo que le revele algo. Y luego le voy a decir cuándo puede comenzar. Y va a comenzar la primera persona, la persona más joven. Y luego vamos a cambiar. ¿Ya? Entonces, simplemente, la persona más joven, si quiere, ponga su mano sobre el hombro de la otra persona, porque a veces se hace más fácil recibir de Dios de esa manera. Entonces, ahora vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, desato, Señor, el espíritu de profecía sobre este lugar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, habla a tus hijos, Señor. Activa, Señor, en ellos, Señor, el poder para poder recibir de tu palabra. Así como lo hiciste aún con Saúl, Señor, o sus soldados que no eran tan santos, ni siquiera te conocían, de hecho querían matar a David, tú hiciste que ellos profetizaran. Entonces, de la misma manera, ¿cómo lo vas a hacer, Señor, hoy con tus siervos, con tus hijos, Señor? Entonces, ahora, Señor, los desato para que puedan, Señor, recibir información sobrenatural, Señor, para poder bendecir, Señor. Principalmente para poder bendecir, Señor, a aquellos, Señor, que están al lado suyo, Señor. Padre, que podamos ser equipados y no más depender, Señor, de la persona, del púlpito, Señor, sino que seamos, Señor, desatados para ser hijos e hijas tuyos, Señor, en esta tierra, y podamos traer tus palabras de este mundo que nos necesita, Señor,
con tanto desespero, Señor. Señor, desato, Señor, a tus hijos y tus hijas, Señor, para ser, Señor, completamente proféticos, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor, sé tú, Señor, dando una palabra, sé tú dando una imagen, sé tú dando, tal vez, comienza una canción. Let it be you, Jesus. Holy Spirit, right now, Lord. Right now, Lord, we give you complete and total access to our minds, to our souls. Please drop a specific message that we can share with the next person. Ahora mismo, Señor. A la 1, a las 2 y a las 3. Comparte con la persona lo que recibió. Otra manera que también pueden hacerlo es comenzar a orar por la persona y el Señor les puede dar algo mientras oran. Gracias, Señor. Voy a darle unos 2 minutos y luego vamos a pasar a la siguiente persona. Vamos a hacer otra oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque yo no me he equivocado contigo. Porque no te sientas menos que nadie. Gracias, Señor. Gracias. Porque yo no sé tú estás siempre contigo. Amén, Señor. Porque tú no estás solo. Porque te quiero aquí en esta casa. Ay, santo, ay. Aleluya. Tienen un minuto más. Ya pueden comenzar a terminar la primera persona. Pero ahora voy a orar por la otra persona. Padre, en el nombre de Jesús, desato, Señor, a aquella persona que ya ha recibido, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, desato para que ellos también puedan recibir una bendición específica, Señor, para la persona que está al lado suyo, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, si ya profetizaban antes, Señor, que lo hagan de una manera muchísimo más específica, Señor, y poderosa, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, sé tú dando poder, Señor. Poder para vencer, poder para, Señor, completamente y totalmente, Señor, bendecir a tu pueblo, porque estos dones, Señor, no han sido para que nosotros los retengamos, sino para bendecir, Señor, a este planeta.
Ahora mismo en el nombre de Jesús, I release words from heaven, I release images, I release, Father, Lord, I release everyone in this room, Father, to receive from you right now, in the name of Jesus. Speak to your people. Speak to your people. Right now, in the name that is above all names. Pueden comenzar. You may proceed. Les recuerdo que pueden comenzar orando. You may begin by just doing a simple prayer, but the Lord will just give you something. Gracias, Señor. Señor, me muestra el Espíritu Santo mover sobrenatural sobre tu vida más fuerte. Viene una unción mayor de Dios sobre tu vida. El Espíritu Santo va a comenzar a transformar cada día más tu vida. Un hambre, una sed va a empezar a desatar sobre ti. Y porque veo la presencia del Espíritu Santo siéndote manifiesto en tu vida más fuerte, más fuerte. Y el Espíritu Santo es que te levanta, por eso que no puedes dormir. Momentos que estás en tu casa, no puedes dormir, es porque el Espíritu Santo quiere entrar en una comunión mayor. Y el Espíritu Santo te está pidiendo que tú empieces a buscar, que tú empieces porque Dios quiere empezar a trabajar en tu vida, a revelarte. Él quiere hablar a tu vida, quiere mostrarte, quiere enseñarte. Entonces, por eso cuando el Espíritu Santo te manifiesta que no puedes dormir, porque Él quiere que tú te levantes y comiences a buscarlo. Comienza a buscarlo porque Él está buscando eso, esa inquietud en tu espíritu, por eso no te deja dormir, porque Él quiere hablar, Él quiere manifestarse más a tu vida. Él va a comenzar a acelerar lo que Dios ha puesto en tu vida, comenzar a acelerarlo cada día más. Por eso ha entrado en tu espíritu un hambre, una sed de buscar en todo momento. Lo que Dios ha puesto en ti lo va a hacer pronto. Pronto. Dios no te quiere, tú no has venido a esta iglesia a sentarte. Dios quiere que tú ¿Tienen un minuto? Lo que Dios quiere hacer. Gracias, Dios. Activas ese poder que Dios te ha dado. Gracias, Espíritu. Padre, Espíritu de Dios. gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la revelación. Thank you, Jesus. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya pueden ir terminando. You may start finishing up if you receive something. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Bueno, veo caras ministradas. Le iba a preguntar si fueron ministrados, pero creo que sí fueron ministrados. ¿Cuántos fueron ministrados? Okay. You felt that what she received came from God towards you? Did you feel the same? See, you received something from God or somebody. Entonces, ahora, usted puede hacer esto en la calle, puede hacer esto en el trabajo. Antes de usted, una de las maneras que yo me desarrollé en lo profético y específicamente hablar en lenguas, yo caminaba para el trabajo, ¿verdad? Y yo caminaba y hablaba en lenguas, como por 5 o 10 minutos hablaba en lenguas, porque yo caminaba al trabajo y era a las 6 de la mañana. Y yo caminaba y no me importaba quién escuchaba, porque realmente no había nadie ahí, ¿verdad? Y luego cuando estaba enfrente de mi trabajo, alzaba mi mano y yo decía: Padre, yo bendigo este lugar, en el nombre de Jesús me vas a dar algo para alguien. Declaro en el nombre de Jesús que tu espíritu va a hablar. Entonces, ¿verdad? Y luego yo comenzaba a trabajar mi día. Y luego venía y sí, el Señor me daba cosas para los clientes, en ese tiempo era mesero. Una vez me daba cosas para mi jefe. Y entonces usted declara su día y le da permiso al Espíritu
que tome control, ¿verdad? Entonces usted lo que hizo aquí lo puede hacer allá afuera, porque esto es para que lo haga allá afuera, específicamente allá afuera, porque acá es más fácil. Acá Javier conoce a Julia, pero allá usted tal vez no conoce a la gente. Y lo magnífico de allá afuera es que como usted no lo conoce a la gente, ellos saben que no hay manera que usted pueda haber sabido eso. Entonces ahí dice, wow, esta persona sí, de verdad como que sí viene de Dios. Entonces usted está manifestando lo sobrenatural. Ok, entonces diga, el espíritu de profecía es para todo el mundo. Todo el mundo. Amén. Ok, entonces el espíritu de profecía se puede manifestar en cualquier lugar. Yo le pedí al Espíritu Santo, ¿verdad?, que se manifestara, y lo hizo. Gracias, Espíritu Santo. Magníficamente. Pero una de las cosas que quiero, que es mi deseo, principalmente con la manera que el Señor me ha ayudado a desarrollarme en los dones del Espíritu, es que estamos llamados a traer el misticismo afuera de lo profético. Porque entonces, antes, tal vez veíamos a un profeta, ¿verdad?, y venía con la vara, venía vestido diferente. Ya se sabía que era profeta. Entonces la gente creía que solamente él podía escuchar del Señor. La voz de Dios. Y ciertamente el profeta escucha la voz de Dios, pero es un montón de otras cosas. Pero entonces se sentía como que había una separación entre el profeta y el pueblo. Entonces Dios nos ha llamado a que nosotros como hijos de Dios tenemos que poder escuchar la voz de nuestro Padre. La palabra es clara, dice que las ovejas escuchan la voz del pastor, ¿verdad? La oveja conoce la voz del pastor, ¿verdad? De hecho, el profeta escribió, en los últimos tiempos voy a poner que los hijos retornen a los padres y el corazón de los padres retorne a los hijos, específicamente hablando de Dios y de sus hijos. Entonces, si somos hijos, ¿cuántos son hijos? Amén. Tenemos que poder tener acceso a esa voz de Dios. Amén. Para nosotros y para otras personas. Aunque usted nunca sea llamado profeta, no se trata de eso. Y de hecho, el llamado de profeta es uno de los procesos más difíciles de todos. Pero no tenemos que ser llamados profetas para poder profetizar y para poder bendecir a alguien. Amén. Entonces, todos podemos profetizar. Y entre más practiquemos, más lo vamos a poder no controlar, sino vamos a ser más adiestrados en recibir y dar el mensaje. Recibir y dar el mensaje. Por ejemplo, antes yo solamente si estaba adorando podía hablar en lenguas. Ahora puedo hacerlo así. Y lo puedo apagar, ¿verdad? Entonces la misma profecía lo puedo hacer como prenderlo y apagarlo. Por ejemplo, puedo ver a Julia y le puedo decir, Julia, oh my God, no sé por qué te veo viajando. Te veo viajando. Apenas dije Julia, dije te veo viajando. No sé si eso significa algo para ti, pero fue Julia viajando. Julia viajando. No sé si estás pidiendo al Señor poder viajar o regresar o hacer viajes, pero el Señor dice que no te he llamado para ser alguien en un solo lugar, sino ser alguien que alcanza a otras personas, y por eso te necesito viajando, y el Señor va a provocar eso. No sé cómo lo va a hacer, pero el Señor va a provocar eso. Amén. Entonces ahí puse el switch on y ahora lo pongo off. Lo prendí y lo apagué. Entonces de la misma manera toma práctica, y entre más usted profetiza, guess what? El don se hace muchísimo más grande, porque el Señor le comienza a confiar cosas más y más y más. Cuando yo enseño, ahora me convierto en un mejor maestro. Si enseño más, me convierto en un mejor maestro, porque el Señor te va a dar para poder abastecer a más personas. Amén. Entonces, la llave de este don, de específicamente fluir en el espíritu de profecía, es que usted no se quede callado, sino que bendiga a otras personas. Amén. Y con eso los voy a dejar esta noche. La próxima semana vamos a aprender el don del Espíritu Santo de profetizar. Y vamos a aprender varios estilos, y vamos a aprender qué realmente es la profecía y el poder escondido atrás de la profecía.
Amén. Ahí vamos a hablar por todos ustedes para que ustedes lo reciban, porque ciertamente me olvidé de decirles, no siempre hay un espíritu de profecía. Tal vez va a estar un lugar y está muerto el lugar. Está, ¿y qué? ¿Cómo voy a profetizar? Entonces, con el don del Espíritu Santo está en usted. Entonces, usted ambiente o no ambiente, usted puede profetizar. Pero con el espíritu de profecía, a veces hay ambientes que sí están difíciles, le va a tocar interceder o hacer otras cosas. Pero si usted ya tiene un don profético, donde sea puede fluir. Así es. Amén. Pues la semana próxima vamos a aprender de eso. Amén. Los bendigo a la gente viendo en YouTube, en Facebook. Me pueden preguntar lo que sucedió esta noche. Tienen preguntas a mi ambos, y puede esto ver Jennifer, puede verlo. ¿Quién faltó? Evelyn, faltaban varias personas, me pueden ver en Facebook. ¿Ya escogieron mi Facebook? Ya, ok, perfecto. Bendigo a todo el mundo. En el nombre de Jesús le doy la parte A. Pastor Marita. Amén. Dios le bendiga a todos, gracias le damos al Señor. El varón creo que va para alguna reunión con alguno de los hermanos. Sí, ok. Voy a tomar A Gladys, ok, ahí va una reunión. Bueno, gloria a Dios, le damos gracias al Señor. Ya saben que nosotros tenemos nuestro estudio 1 hora.